Muy buenas noches para todos los televidentes de Canal Coop. Arrancamos un nuevo programa de La Mesa Chica. Hoy, empezando la semana hablando de educación, ¿no? ¿Cómo están los chicos de la primaria, del secundario? Bueno, quisimos consultarle a los que saben, y por eso vamos a hablar con Susana Carrizo. Ella es directora de la Escuela Francisco Ortiz de Ocampo, y vamos a hablar también con el profesor Hugo Morero, que es ayudante en la dirección. Es un cargo como el vicedirector del IPEM 361 de Barrios Sierras y Parques. En un ratito hablamos de eso con ellos. Arrancamos ya primer bloque de La Mesa Chica, hoy con un tema importante, educación. Así que papás, mamás, a quedarse del otro lado, porque lo que nos van a decir nuestros invitados es sumamente importante, porque ellos se codean con los chicos y están muchas veces más horas que ustedes, los papás, junto con ellos. Saludamos ya a la directora Susana Carrizo. ¿Cómo le va, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Susana es directora de la Escuela Francisco Ortiz de Ocampo. ¿Hace cuánto que sos directora? 9 años. 9 años. ¿Es difícil ser directora de una escuela primaria en la Argentina? Sí, es difícil, es estresante, es también todo un desafío. La particularidad de ser desafiante todas las mañanas, porque uno no sabe con qué se va a encontrar. Es verdad. Entras con muy buena voluntad, con muy buena energía, y van surgiendo detalles emergentes, otras cosas ya programadas, que van cambiando las acciones planificadas para la jornada. ¿Cuántos alumnos tienen ahí en la 417 en este momento. Bien. Es un solo turno, ¿no? Nosotros funcionamos en un solo turno, tenemos 16 secciones de grado. 16 secciones de grado. Trabajo con una vicedirectora, que es Estrella Pietro, y 16 maestras de grados. Bien, bueno, muy importante, ¿no? Una actividad muy importante. ¿Cómo están los chicos hoy? Son como siempre, se caracterizan por ser un poquito más inquietos que lo que eran antes. Ahora quieren todo, son más ansiosos, quieren todo ya, no les cuesta esperar. La cultura de la inmediatez. Exactamente. ¿No? Es como está la sociedad. Los chicos salen de ahí, salen de los hogares, de la familia, pero por sobre todo se establece una relación de afecto. En nuestra escuela yo intento y me esfuerzo para que puedan aprender, pero desde la emoción, desde el sentimiento, desde el compromiso particular de cada niño. Siempre escucho decir a los docentes, bueno, lo que pasa en la sociedad repercute en la escuela, lo que pasa en la familia repercute en la sociedad, y es todo como un círculo, ¿no? ¿La familia ayuda en la educación de los chicos? Sí. ¿O ustedes luchan reman como en dulce de leche? ¿Viste como los chicos dicen ahora? Sí. Remando el dulce de leche. Bueno, la escuela no es una isla. La escuela forma parte de la sociedad, entonces los mismos problemas que tenemos en la sociedad repercuten en la escuela. Las familias en nuestra comunidad, sí, son muy comprometidas. Hay, como en todos lados, hay personas, ¿no?, que les cuesta un poco más acercarse, permanecer, estar presente en la vida del niño. Sí se nota de hace unos años a esta parte más ausentismo por parte de los padres. Claro. Eso sí, antes notábamos que los papás se empezaban a ausentar en cuarto, en quinto. Ahora ya lo vemos que en segundo, tercero hay que estar insistiendo para que el papá se acerque. Ya los dejan solos, digamos. Sí. ¿Listo? Directora, y además de esto, se han incorporado en los últimos años algunos proyectos novedosos, como lo hablábamos antes del arranque, ¿no? Esto de la unidad pedagógica, primero y segundo grado, con los mismos docentes, con la intención de que el chico no repita primer grado. Pero ¿cómo va funcionando en el caso de ustedes? Nosotros nos hemos incorporado este año a la unidad pedagógica. Ya en la zona de inspección veníamos trabajándose hace 3 años, claro, pero nosotros nos incorporamos recién ahora. Pero sí había cambios que ya los veníamos haciendo, porque notábamos que el corte de primero a segundo con distintos docentes, por ahí le afectaba. O sea, había como más marcado un quiebre en el aprendizaje. Claro. Entonces ya hace unos años que veníamos trabajando de primero a segundo con las mismas docentes.
En segundo incorporamos el trabajo... por fuera de lo institucional, ya por porque lo moto consideramos propia, como que era una posible estrategia de solución. Claro. Lo que sí teníamos usábamos un libro de editorial, un libro de lectura, y que bueno, que esos no. Ahora se trabaja a partir de un cuento, de un cuento, y desde ahí se hace todo un trabajo interdisciplinario. Entonces de ahí van trabajando matemáticas, las ciencias, las actitudes, los cambios, todo se trabaja a partir de un cuento. A través de un cuento. Así se planifican las unidades. ¿Y los chicos aprenden a leer y a escribir, ¿sí? Digo, como lo hacían antes, con el método más tradicional, digamos? Y antes era un método más marcado, más silábico, se partía de la palabra. Ahora no, el chico así como aprende a caminar, caminando, aprende a leer, leyendo. Entonces lo que es necesario... ¿Cómo aprende a leer? ¿Cómo empieza a leer si no sabe leer? Como empiezan a hablar, que empiezan a balbucear, así se empieza a leer. Empiezan a acercarse las letras, los sonidos. Es muy importante cuando hay mayor estimulación de parte del hogar, van mucho más rápido. Pero el simple hecho que una mamá le vaya leyendo, le vaya indicando de la dirección de la escritura, de izquierda a derecha, que vaya siguiendo la lectura, que vaya haciendo anticipación de texto, que le llamamos, cuando uno lee un cuento, poder describir la imagen, todo eso los va acercando al proceso de la lectura. Y el chico se estimula, el chico le encanta que la mamá le lea, que la señora le lea, y entonces es ponerlo en contacto con la lectura, no es nada más que eso. ¿Y por qué se cambió el viejo sistema? De que te enseñaban, no sé, por mi las mamá sílabas me mima, separadas. se me viene a la cabeza el sapo, sí, la sal de la mamá amasa la sal, bueno, amasa la masa. Es diferente porque ahora se comprendió que los procesos es universal. Esto a partir de Emilia Ferreiro, que es una psicóloga que se dedicó a investigar el proceso de lectura y de escritura que hacen los niños, es natural que el chico se empiece a familiarizar, así como aprende a balbucear, los primeros es balbuceo, y después empieza a hablar. Con la parte de la escritura sucede lo mismo, el chico se va acercando con letras y hay diferentes niveles. Primero empieza a hace letras que no mezcla números, dibujos, empieza a distinguir cuáles son las letras, no son las que corresponden a la palabra, pero empieza a dibujar letras. Después empieza correspondencia, que le llamamos silábica, una escritura silábica, una letra por sílaba. Y después termina completando, que la escritura que nosotros tenemos, la alfabética. O sea que, por ejemplo, un nene de primer grado, si quiere escribir vaso, lo escribe de la forma que se le ocurre. Eso empieza desde jardín, se empieza a trabajar de esta manera. Se parte mucho de lo que es lo más cercano a ellos, que es su nombre personal. Entonces empieza trabajando del nombre, toman asistencia con los cartelitos del nombre, empiezan a leer quién faltó, a ver qué cartel es este, y ahí empiezan a acercarse a la lectura, que hacen una anticipación de lectura. Entonces así se van acercando y es una cosa maravillosa. Yo he sido maestra de primer grado 15 años. 15 años. Y para mí es la oportunidad más importante para acercarte a un niño, porque es como que se luce tu trabajo. Porque es darle la posibilidad y es como mágico. De un día para otro salen leyendo. ¿Un chico en primer grado termina sabiendo leer? Sí, y produciendo textos. A mí me encantaría que vayan a ver los trabajos que hacen los niños. ¿No? Es bellísimo. Empiezan escribiendo, hacen listados, porque todo tiene que estar en relación con el uso de la lectura. Entonces vamos a hacer listados de cosas para el supermercado. Suponete, escriben palabras, cosas que se pueden comprar en el supermercado. Diferencia las cosas que hay, suponete, en las frutas, las verduras, y así empiezan a acercarse a la lectura. Con texto, que es un texto, una lista de palabras es un texto, porque están referidos a todo un mismo universo. Entonces, después de ahí van a la oración. Y después ya escriben como hablamos. Nadie escribe palabras sueltas, nadie habla palabras sueltas. Hablamos en un texto que es la oración. Sí, por supuesto. Entonces se va acercando así, naturalmente. Directora, una definición cortita porque volvemos con usted en el último bloque. Si hoy tuviera que definir o poner alguna calificación al nivel académico de los chicos de primaria, en general digo, no hablo solamente de su escuela, ¿les falta un poco? ¿Estamos retrasados? ¿Estamos bien? A mí me da mucha tristeza cuando salen los comentarios de que los chicos no pueden leer ni comprender lo que han leído. Sí reconozco que cada vez es como que se está separando más el nivel de los chicos, pero soy una ferviente apasionada de esto y trato, y en mi escuela tratamos a nivel de equipo de recuperarlo. Pero sí me doy cuenta que a nivel cultural, así como uno escucha en la calle hablar
pronunciando mal, cambiando las palabras, usando artículos delante de un sustantivo propio, todo eso que también habla de una cultura, no quiero decir menor, pero sí más alejado de lo que antes se estilaba como lo más apropiado para poder expresarse. Directora, muchas gracias, pero no se me vaya que en el último bloque la quiero nuevamente aquí. Bueno, muchísimas gracias. Ya volvemos con la directora, ya lo saludamos en un segundito nada más a Hugo Morero, profesor y que le toca lidiar con la otra parte, el secundario, ¿no? Que es un mundo aparte, señores. Ya hablamos de eso en un ratito. Segundo bloque ya de la mesa chica, seguimos hablando del tema educación. Hace un ratito hablábamos con Susana Carrizo de la escuela primaria y pasamos ya al secundario y lo saludamos a Hugo Morero. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, apoyo directivo, vicedirector, podemos decir, de el IPEM 361, instalado allí en el corazón de uno de los barrios más populares, ¿no? Más populares, Jesús María. Y más carenciados, sí. Y más complicados. Y más complicados. Para ustedes, ¿no? Digo, como docentes. Sí. Es complicado, pero bueno, uno recibe, como en todos los trabajos, como en todas las profesiones, recibe, digamos, alegrías, sabores amargos, pero bueno, tratamos de cumplir la función y llevarla adelante y producir la transformación en los chicos, que es el objetivo principal que nos trazamos todos los años, ¿no? ¿Cómo llegan los chicos del primario? Bueno, los chicos llegan un poco asustados, lógicamente, por el cambio que significa del tránsito, o cruzar ese puente de la primaria a la secundaria. ¿Qué edad tienen cuando llegan al primario? 12 años. Claro, son unos nenes. 12 años. Y bueno, ver 12 materias distintas, los horarios, la extensión horaria, más en una escuela técnica, claro. Porque en esta escuela que es técnica, la de Sierra del Parque, se suman las horas de taller y las horas de dibujo técnico. O sea que a la currícula normal de un colegio secundario normal hay que sumarle 2 materias más. 2 materias adicionales. 2 materias más, sí, tienen contraturnos y demás, es un cambio grande. Llegan un poco asustados, lógicamente, pero bueno, ya con el transcurrir del tiempo se habitúan y bueno, empiezan su tránsito, ¿no? Empiezan su tránsito en la escuela secundaria. ¿Con qué problemas se encuentra un docente en el aula, ¿no? Porque digo, me imagino que no solamente, ni hablar podríamos estar hablando de la conducta y de la mala conducta, todo el programa, pero digo, más allá de eso, en lo académico, digamos. Y en lo académico, digamos, lo que más problemas, lo que más causa problemas es, digamos, esta escuela tiene características particulares con respecto a otra, porque bueno, el nivel socioeconómico, la situación socioeconómica de las familias, la situación familiar en sí, hay un alto grado de chicos con padres separados, viviendo con otros familiares, con falta de contención desde el hogar, que bueno, ese es el principal abordaje, digamos, contener. Notan que eso repercute repercute en el aula, pero totalmente. Y bueno, un desafío muy importante, tratar de en ese lapso, tratar de contenerlo, de mostrarle que bueno, que la escuela es un ámbito propicio para que ellos puedan desarrollarse, puedan sentirse bien, puedan ver otra arista de la vida. Y lógicamente que también vienen con algunos problemas o bagaje, digamos, de conocimiento, sobre todo en lo que lengua y matemática. Con inconvenientes del primario. Inconvenientes, digamos, en el sentido de que
no responden por ahí a las exigencias o a lo que el profesor está esperando de ellos. Pero creo que eso es una falta de articulación entre lo que es la escuela primaria y la secundaria. O sea, yo veo que hay una desarticulación muy grande, claro, una separación muy grande. Porque no están conectadas. No están conectadas, entonces hay muchos docentes de nivel secundario que se desconocen qué tipo de estrategia, qué tipo de técnica se utilizaron. A lo mejor el chico llega y empieza a ver otra técnica totalmente distinta para un mismo contenido, claro, que a lo mejor se vio en la escuela primaria, un poco más profundo en la escuela secundaria y le cuesta. Claro, le cuesta adaptarlos. Sí, no, hay una desarticulación muy grande. Es lo que yo observo, ¿no? En cuanto a la permanencia de los chicos en la escuela, porque... Bueno, eso también es un desafío, ¿no? Digo, que los chicos permanezcan en la escuela secundaria y terminen la secundaria. Bueno, yo creo que es de público conocimiento el alto grado de deserción que hay en la escuela pública, sobre todo. Me animaría a decir que ya terminando el ciclo básico, más del 50% ya abandonó. Lo digo... El ciclo básico es hasta tercer año. Hasta tercer año. Ya abandonó, pero no por un solo factor. Hay múltiples factores, podríamos estar hablando 2 horas de por qué son los factores, ¿no? Y después, porque a partir de tercero hasta que terminan, ya son otros los factores que hacen a la deserción. De primero a tercer año ya entra, es como una situación de quiebre, donde el alumno, el chico ya tiene 15 años, claro, ya tiene 16, ya para la familia no saben si es más importante que vaya a conseguir el sustento diario o que siga estudiando. ¿Pero los chicos entre primero y tercero dejan para ir a trabajar? Muchos dejan para ir a trabajar. Sí, porque en la casa, no, digamos, de familia de escasos recursos, no hay suficiente dinero. Es muy difícil que digan, bueno, dejas la escuela y no vas a hacer nada. ¿Y en el otro tramo, de tercero a séptimo? Y en el otro tramo ya tenemos otros factores. Ya tenemos otros factores que son también muy conocidos, pero que no son abordados como corresponde por parte de las autoridades, ni educativas ni gubernamentales, que es todo el tema de adicciones. Las drogas. El tema de adicciones, el tema de los embarazos adolescentes. Son intentos esporádicos, espasmódicos de brindar información, de brindar, digamos, información, herramientas a los chicos para que los chicos puedan observar, tener más claro el panorama. Son todos intentos esporádicos, no hay una planificación. Pero vos me decís que, perdón, el 50% de los chicos deja por cuestiones de adicciones, embarazo adolescente. No. Digo, es solamente son múltiples factores, yo no podría precisar con exactitud. Lo que sí puedo precisar con exactitud que más de la mitad deja. Ese es el problema de fondo. Claro, ¿no? Dentro de esa mitad tenés los que dejan por problemas de adicciones, los que dejan por problemas de embarazos, los que dejan por problemas económicos y se fueron a trabajar. Claro. Y ahí nunca más los recuperas. Y no, después, en el mejor de los casos, de todo ese espectro, un 10%, cuando quiere aspirar a un mejor trabajo, se da cuenta y va a un nocturno, a un CENMA, a un plan fines, claro, a una cosa así. Explica el crecimiento de la escuela nocturna también. Sí, exactamente. ¿No? Que es otra pata acá en esta mesa que está faltando. Exactamente. Cuando quieren aspirar a un mejor trabajo, porque seamos sinceros, el varón, digamos, que no terminó el secundario, va a trabajar de albañil, de peón de albañil. Algunos evolucionan en ese oficio, otros no. Y las chicas van a trabajar en servicio doméstico. Esa es la realidad. No hay otra oferta de trabajo. Y cuando quieren aspirar a un trabajo registrado, un trabajo que le brinde una serie de beneficios, se dan cuenta que es el secundario. Entonces, bueno, algunos deciden, digamos, apostar a terminar el secundario en una nocturna, ¿no es cierto?, en un CENMA o en un plan fines. Claro. ¿No? Me llama la atención y me quedo pensando en lo que me decís, ¿no? Chicos que abandonan la escuela
Y digo, ¿no hay ningún ente estatal que se haga cargo de atraerlos nuevamente a la escuela? Porque digo, no se puede dejar que un porcentaje tan importante de chicos salgan de la escuela y nadie los busque. Lamentablemente, y esto es a título absolutamente personal, todos los gobiernos, todos sus estamentos, nacional, provincial, municipal, es un discurso político. En realidad es un discurso para la campaña. Salud, educación, justicia. Ahora, la educación no les importa. No les importa como debería importarles. Son todos intentos espasmódicos, esporádicos. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos los programas de formación o de educación no formal, que son un fracaso, no van ni el 10% de los chicos a esos planes. Al plan, ¿cómo se llama? Centro de actividades juveniles que le llaman. El CAJ, es el famoso CAJ. Claro. Después, o sea, eso para vos no sirve. A nivel, no, o sea, como está planteado, no, es político, puramente político. A nivel provincial hay también intentos, pero ninguno logra la atracción. Y también por ahí a nivel municipal hay algunos intentos, pero todos son, digamos, esporádicos. Y como autocrítica, ¿qué falla desde la escuela? ¿Qué falla desde los docentes que por ahí tampoco impulsan a los chicos a continuar con la educación? Yo creo que es todo un digamos, un jeroglífico, un laberinto bastante difícil de transitar, porque se conjugan un montón de factores. Yo, como autocrítica, creo que los docentes no participan activamente para modificar ese tipo de políticas que nosotros sabemos internamente que no funcionan, o que se podrían corregir o se podrían mejorar, pero no tenemos canales de participación. Claro, es como que se deja que todo vaya, digamos. No tenemos canales de participación. No, o sea, lo podemos hacer a través de nuestro gremio, pero nuestro gremio tiene también ahí un laberinto bastante importante. Entonces, todo se diluye en el intento. Ya te voy a preguntar después por los números de tu escuela. Lo comentaba Hugo en la charla previa que teníamos con Susana también. Ya le invitamos a sumarse a la mesa. Hacemos un nuevo corte, chicos, y ya volvemos enseguida con los dos, primaria y secundaria. Directora y vicedirector aquí sentados en la mesa chica. Último bloque ya de la mesa chica, estamos junto a Susana, Hugo, los ven ustedes en pantalla. Bueno, se han escuchado mutuamente, ¿no? La problemática y la circunstancia en la que se encuentran la escuela primaria y la escuela secundaria. ¿Ustedes se suelen reunir, los directivos, en algún momento? Nuestra escuela primaria envía a los niños. La mayoría, el gran porcentaje de los alumnos son absorbidos por la escuela Sarmiento. Claro. Por la cercanía también, ¿no? O el huerto o el seminario son las escuelas que más o menos absorben a nuestros alumnos. También en otras escuelas, pero en menor cantidad. Claro. Y sí, nos hemos juntado, hemos hecho acciones con la escuela Sarmiento, con Mabel Olivera. Hemos organizado reuniones, surgieron desde el Sarmiento, ¿no? Claro. Desde ellos, con profesores de lengua y de matemática y maestras de sexto grado de lengua y de matemática, como para analizar las propuestas de actividades que dábamos ambas y ver en qué confluían a favor de los niños, ¿no? Claro, claro. ¿Y en qué resultado quedó todo eso? Bueno, hubo de todo tipo de comentarios, cosas a favor y cosas en contra. Por ejemplo, nos sorprendió mucho la estimación que hacían los profesores. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que expresaron que el 10% de los alumnos que ellos recibían comprendían lo que leían.
En el secundario. En primer año. En primer. Nosotros justamente ese año teníamos 70 alumnos en sexto grado y yo dije, 7 alumnos no son los que leen y que comprenden. Claro. Me fui al aula, les tomamos lectura, hasta la inspectora se movilizó y visitó las escuelas primarias y nos hizo realizar como una evaluación de esto, ¿no? No solamente leer, decodificar, sino comprender. Y no, era mayor. Era mayor, por eso por ahí las expectativas de los profesores no son las mismas o no contemplan el esfuerzo que hace un docente de primaria para avanzar. ¿Que hay fallas en el proceso de comprensión y de producción de textos? Sí. Como en todos los procesos, como en todos los procesos. Claro. Es decir, que por ejemplo, para una maestra de primaria, un nene puede saber leer y comprender lo que leen, y sin embargo, cuando les toca el secundario, para ustedes le falta un poco, digamos. Bueno, sí, eso es tal cual como lo está manifestando la directora, pero creo que se debe a una falta de políticas de articulación para poder, digamos, yo me animaría a decir que hay muchísimos docentes de lengua y de matemática que desconocen qué estrategia, qué tipo de aprendizaje, cómo lo están abordando en la escuela primaria. Claro. Y producto de esa articulación se podría reformular su estrategia para, digamos, un mejor desenvolvimiento, un mejor desempeño. Es una ausencia, si bien es cierto que la directora ha tomado contacto con el Colegio Sarmiento, pero no es la generalidad. Claro, es un caso puntual, es un caso, claro, puntual, que tomaron la decisión de trabajar para superar. Y de ese tiempo, digamos, de trabajo meramente profesional, de decir, preocupadas por esa problemática, pero no es lo que normalmente sucede. Nosotros en la zona de inspección, perdón que te corte, la inspectora, a partir de todo esto que se viene trabajando y viendo como puntos que hacen agua, digamos, la inspectora propuso un proyecto que se llama Alfabetizar a los no alfabetizados. Y se está aplicando en todas las escuelas que tenemos esa dificultad en sexto grado. Nosotros lo hemos puesto un poco más a consideración desde cuarto, hemos focalizado en aquellos chicos que tienen dificultades para poder comprender y darle actividades más individuales, como hacerle un proyecto aparte. Pero también es, por eso te digo, la zona de inspección tiene 32 escuelas. Claro, sí, es muy amplio el tema. Pero claro, digamos, la lectura y las matemáticas, como lo planteaba Hugo, es lo que después les ocasiona inconvenientes en todo el resto de las materias. Porque un chico que no sabe leer no puede aprender ninguna materia, ¿no? Y ahí después, bueno, ustedes tienen el problema de los chicos que se llevan 10, 12, 13 materias. Sí, se complica, pero el caso del niño, digamos, o el adolescente que se lleva esa cantidad de materia, o que dice, bueno, se llevó todo menos el recreo, claro que, digamos, en tono... realmente está indicando, hay otra problemática atrás de eso. Claro, ¿no crees que sea solamente una cuestión de aprendizaje? No es solamente porque no se aprendió adecuadamente lengua, matemática o ciencias. No, hay una problemática atrás de ese chico, o hay algún problema familiar, alguna ruptura familiar, algún problema gordo, que él lo está manifestando, lo está llevando a la escuela como una institución, como está pidiendo ayuda. Claro. Conténganme. Eso en la escuela secundaria se intenta hacer con los coordinadores de curso. Claro. Por ahí la contención extracurricular. Claro, o una especie de mediación entre el docente, el alumno, claro. Un docente que conoce la problemática, pero por ejemplo, ausencia total. Tenemos nosotros desde lo que es un gabinete psicopedagógico, una psicóloga, un psicopedagogo, no tenemos nada. No existe. Nada. Nosotros, escuchaba lo del embarazo de adolescentes, nosotros se va a cumplir 10 años la ley de educación sexual integral
y nosotros venimos dando desde los primeros grados, que eso también es importante, que el chico tenga la posibilidad de poder hablar de sexualidad, de poder cuidarse él y cuidar todo su futuro también significa. La semana pasada tuvimos con Silvana de la Costa, que es la coordinadora, claro, y se hizo en el Centro Cultural Cabildo una presentación. Cada escuela llevó la propuesta como lo viene trabajando, las escuelas de Jesús María. Y se acercaron también, tuvieron invitadas todas las escuelas de la zona de inspección, 32. Y bueno, se propuso y ahí cada uno mostraba cómo venía trabajándolo. Por eso me parece importante de poder hablar, claro, de poder escuchar y habilitar el diálogo en los niños, es muy importante. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, yo les agradezco mucho, la verdad que es un tema muy interesante en el que me gustaría preguntarles 1000 cosas más, pero bueno, no tenemos más tiempo. Quiero cerrar simplemente con el dato que me digas lo que me decías antes, ¿no? ¿Cuántos chicos entran al IPEM 361 y cuántos chicos se egresan? Bueno, normalmente son 3 divisiones de primer año, de 30, para hacer un número redondo. 90 chicos. 90 chicos. Y hace poco, bueno, salió la publicación de cuántos alumnos egresan. 12. Sí, 12 alumnos. Saquen la de cuenta. 90, 12. 12, saquen la cuenta. Hay algunos factores que, bueno, es una escuela de 7 años. Bueno, sí. Pero no está el problema en que sea de 7 o de 6. El problema está en todo lo que va sucediendo en ese proceso. En el transcurso. Números fríos, pero que hablan un poco también de nuestra realidad. Queríamos acercarnos, aproximarnos nada más al tema de la educación. Seguramente en las próximas semanas vamos a hablar también con algún docente universitario, ¿no? Que es el nivel que sigue, cómo llegan los chicos a la universidad. Hubo cambios recientemente en la Ley de Educación Superior, muy importantes, que seguramente tendrán repercusión en el mediano plazo. Nosotros nos encontramos el próximo jueves, en la previa a lo que va a ser el Vermú de los viernes, no se lo pierdan. Después del noticiero viene el Vermú. Un Vermú. El viernes es un permitido. ¿Qué le vas a hacer? Es así. Nos encontramos.